¿Qué tal amigos y amigas de Expectativa? Buenos días, estamos emitiendo esta señal hoy día viernes, ya es 3 de febrero del año 2023, apenas a 2 días de las elecciones. Hoy por el silencio electoral no podemos hablar de candidatos y tampoco podemos hablar de encuestas, eso está prohibido porque rige el silencio electoral y a partir de mediodía rige ya la ley seca. Pero sí podemos hablar de temas de la ciudad, de la problemática, de lo que ha sido esta campaña y también vamos a presentarles quiénes han sido alcaldes de Ibarra en los últimos 43 años y también quiénes han sido perfectos. Vamos a conocerlo ya mismo. Está con nosotros Fausto Yepes Collantes, no Gracias. Fausto Yepes Almeida, sino Fausto Yepes Collantes. Fausto, buenos días. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de esta campaña? ¿Ha sido tranquila, violenta? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a Ritmo y también a ti, Jaime, por esta expectativa, sí. expectativa, por esta entrevista. Yo realmente he seguido de cerca, muy de cerca, porque las elecciones seccionales hay que hacerlas así. Y además tú fuiste candidato a alcalde de Ibarra. Exactamente, porque necesitamos saber qué ofrecen los candidatos. ¿Qué ofrecen los candidatos a la alcaldía? ¿Qué ofrecen los candidatos a la prefectura? Ya. Porque realmente yo había publicado un cuadro en donde estamos entre los 3 últimos lugares de inversión pública en la provincia, Ya. entre todas las provincias del país. Es la tercera hacia el último de inversión, casi no se ha hecho absolutamente inversión en la provincia de Imbabura. Hay alcaldes, ¿no? De que ofrecen cosas que no se va a poder cumplir. Irrealizables, ¿no? Irrealizables por 2 cosas. Porque desconocimiento de cuánto mismo es el presupuesto que tiene la municipalidad, cuánto son las deudas que tiene la municipalidad, los fideicomisos que tiene la municipalidad. Y aquí es otra cosa que les he oído a los candidatos. Desde el momento que dicen el municipio no hace, ya es un desconocimiento total. Porque sí hace algo. Porque no, porque el municipio es todo el territorio, ¿no es cierto? Es todo el territorio, o sea, es un municipio, es Ibarra, el cantón Ibarra es un municipio. La municipalidad es el edificio, el ente donde está la administración municipal y desde donde se emiten todas, ¿no es cierto?, el consejo, las ordenanzas y reglamentos que deben existir en la ciudad. Entonces hay que hablar de la municipalidad o del ente administrativo, que es los alcaldes o que son los prefectos, pero desde ahí hasta mal. Otros términos, por ejemplo, no saben, le dicen lago y Aguarcocha, laguna y Aguarcocha, no saben por qué. Entonces, ¿por qué es lago? ¿Por qué es laguna? Entonces yo les he dicho, ¿por qué es lago San Pablo? ¿Por qué ese sí es lago? Los lagos son donde tú tienes una entrada y salida de agua natural por medio de un río. Y las lagunas es porque no tienen una entrada natural de agua. O sea, el lago fluye el agua, ¿no? Exacto, fluye, entra y sale. La laguna, por ejemplo, esta no tiene. Laguna, ya. Tenemos una entrada, digamos, que no es natural, por medio de un canal que viene desde el Tahuando, y va, y asimismo se vierte hacia el río Tahuando, aguas abajo, por medio de un canal, de una rejilla para controlar el nivel. ¿Y por qué se dice Esa es la diferencia? Que está contaminada la laguna? En verdad está contaminada, hay mucho desconocimiento. Tú tuviste experiencia, recuerda que en tu tiempo, cuando eras gerente de Consalci, parece que era, llegó esta máquina, la draga, que mucha gente dice, ¿dónde está la draga? A ver, cuéntanos un poco la historia. Cuando nosotros preocupados asimismo nos ocurrió lo mismo, se nos enverdeció el agua, hubo 2 veces la cantidad de la mortandad de peces, ¿te acuerdas? En ese entonces se murieron alevines, ¿no? los peces en la laguna. Y claro, nosotros preocupados de eso, tuvimos muchos acercamientos a nivel nacional e internacional de técnicos para consultar cuál era el problema. Y uno de ellos, pues de uno de estos técnicos nos hizo ver que había una maquinaria en Estados Unidos que cortaba la colla y también dragaba la laguna. Hicimos un estudio batimétrico de la laguna
Los estudios batimétricos son los que revisan el fondo de las aguas marinas para saber cómo estamos en sedimento. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el río Guayas, que trae gran cantidad de sedimento porque baja, ¿no es cierto?, desde la sierra hacia la costa, acarreando, y lo mismo en la Amazonía, acarreando gran cantidad de lodo. Acá es mínimo. Y vimos que había necesidad de dragar ciertos sitios, especialmente alrededor de la laguna, porque ya teníamos 80 centímetros simplemente de profundidad. Pero lo que más hace que la laguna se contamine es la colla. La colla es la maleza de la totora. Cuando tú le cortas la totora, le dejas el tallo. Y ese tallo va creciendo, pero ya no es totora, es la colla. Y esa es la que absorbe la mayor cantidad de oxígeno a la laguna. Por eso está verde, color verde. Exacto. Y al no tener oxigenación en la laguna, automáticamente es como cuando tú tienes un tanque de agua en Posada. Automáticamente se hace verde. Se daña, se hace verde. ¿No es cierto? Entonces, porque no tienes oxigenación, diría yo. O recirculación. La recirculación del agua es la que le mantendría prácticamente. Y la Drava sacaba mucho sedimento y no sabían qué hacer con el lodo, me decías tú. Ya. Ese fue otro problema. Hicimos un análisis, un estudio de que el sedimento que sacamos de ahí, decían que va a ser rico en nutrientes, pero el momento de hacer las pruebas en laboratorio no fue tan así. Es simplemente un lodo que no sirve para nada y es mejor tenerle en el fondo y no que sacar. Porque no sabían qué hacer con el lodo. Grandes cantidades de lodo, hicimos toneladas, hicimos un análisis de kilómetro por volqueta, cuánto nos iba a costar ir a botar en algún sitio que se necesite rellenar, o sea, era carísimo, más caro que dejarle en el suelo. Entonces lo que hicimos es más bien tenderle con retroexcavadoras, irle tendiendo el sedimento, y ahora el sedimento prácticamente no ha entrado, porque como solo tenemos un canal de ingreso a la laguna del agua, el sedimento no es mayor. En ese entonces sí hubo gran cantidad de sedimento porque había las tres quebradas, la Polo Golo y la San Cristóbal, por donde entraba no solamente sino gran cantidad de piedras, pero esas quebradas ahora están secas. ¿Y la draga dónde está? ¿Dónde quedó? La draga, un alcalde se le ocurrió alquilarle a Colta. El cantón Colta. Al cantón Colta, la laguna de Colta. Porque decía que así mismo hay gran cantidad de cemento y cogieron y se llevaron la draga para allá. Estuvo 2 años allá y cuando regresó despedazado. Dañada ya. La draga no es un barco que tiene motor y que anda por donde uno quiera. Una barcaza. Es simplemente una barcaza donde tú tienes que tender cables de un lado al otro, de la orilla, para que por ahí vaya y regrese. Vaya y regrese. Y eso debía haber una gran cantidad de personal que haga este trabajo. Y nosotros teníamos una cuadrilla completa que era solo exclusivamente para la draga. Otra cuadrilla que era para la retroexcavadora y otra cuadrilla que era para las volquetas, porque teníamos que sacar la colla. Eso se ha dejado de hacer y ahora es un crecimiento inmisericordia de lo que es la colla, y eso yo les he dicho a los concejales, he hablado con el señor vicealcalde, con la misma alcaldesa, lo que tienen que sacar es la colla, pero no lo hacen. ¿Y dónde quedó la draga? Entonces la draga, cuando vino destruida, se le mandó a un taller mecánico para que le repare, porque también había que soldar, ya estaba oxidado, el motor ya no valía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, señor, yo ya tengo arreglado el aparato, vengan a sacar, vale tanto. Ahí quedó. Nadie pagó. Nadie pagó, y el señor, mientras no le paguen, él no entregó. Está en Ibar. Fausto, otros temas de la ciudad son el asunto de la inseguridad, el tema del agua potable, del alcantarillado, porque crecen las ciudades, la población, y crecen las necesidades. ¿Cómo ves tú estos inseguridad no solo es que le roben, inseguridad también es no tener una buena agua potable y de calidad y en cantidad. Yo estaba oyendo de los candidatos que la panacea es que se acabe el proyecto Pesillo Imbabura para tener agua en la ciudad. No es así. O el Burante de Yabarcocha. Ese proyecto de Pesillo es un proyecto de riego para todas las cantones de la provincia. No es para agua potable.
Lo que nosotros tenemos que buscar es de alguna manera y seguir haciendo los estudios y venir y traer que algún rato haya el proyecto realmente de Proanta. Porque al momento la ciudad ya carece de agua potable y además inmisericordiamente sobre las cotas de agua han crecido la ciudad. La municipalidad no ha podido controlar y ha aprobado urbanizaciones por encima de las cotas que la EMAPA regula que no haya esas construcciones, pero tú vas a la EMAPA a pedir la factibilidad de servicios, te ponen los sellos que sí, por todo lado, sí, y ahora tenemos ese grave problema. Entonces, sobre los tanques de agua potable que están en hay uno, ¿no? Están haciendo sí, pero los de Caranqui, los de las 4 esquinas, sobre esa cota ya no debía haber habido nada, porque tenemos que bombear hacia allá. Y ese bombeo, exacto, la ciudad de ahí para abajo viene por gravedad. Y por eso que en el centro de la ciudad casi nunca nos falta el agua. Podrá rebajar. En las partes altas sí. Pero en las partes altas sí, porque si no bombeas esa agua, o si no bombeas desde Yuyucocha hacia la otra planta que estás en Alpachaca, en Azaya, no hay agua. Y justamente ese bombeo es carísimo. Porque tienes que estar día y noche constantemente bombeando, y al dejar de bombear prácticamente se quedan esos tanques sin agua y se desabastece o les das por horas el agua potable. Otro tema que se habló aquí en esta campaña fue el asunto de la inseguridad. ¿Crees tú que sea una solución más cámaras, ojos de águila? No. El tema educativo. Las cámaras no, absolutamente no hacen nada por sí solas, porque la cámara puede estar ahí, pero si atrás de esa cámara no tengo toda una infraestructura, ¿no es cierto?, de ayuda inmediata, que sería, por ejemplo, que la policía acuda, mira, está aquí el ladrón, me acaba de robar, y automáticamente tú tienes una respuesta, no te sirve, porque al otro día ir a ver la grabación de la cámara y ahí está, sí, le ves al ladrón, todo está bien, pero de ahí no pasó absolutamente nada. Entonces, vemos a diario por toda la ciudad este problema de la inseguridad, de los asaltos, de los robos y hasta los sicariatos y los crímenes, que se ha vuelto terrible. Y es por un efecto. Nosotros... ¿La falta de trabajo? ¿Falta de empleo? No, porque más bien, si aquí está gran cantidad de gente de otros países que están viviendo aquí, es porque aquí hay trabajo. Si no, ¿para qué van a estar? Entonces aquí hay fuentes de trabajo. La ciudad da fuentes de trabajo. Y tú vas a ver por todos los centros comerciales, por todos lados regado, gente extranjera, digamos venezolanos, que están ocupando esos puestos. No es que no hay trabajo. El problema se da porque nosotros, al ser una provincia fronteriza, porque estamos dentro del cordón fronterizo, así es. Las provincias de Sucumbíos, en la Amazonía, Calchi, Esmeraldas, Imbabura, ¿por qué se le logró ingresar a la franja de provincias fronterizas con Nariño? Porque donde más extranjeros han venido a radicarse es en Ibarra. ¿Por qué? Porque si tú vienes corrido de la guerrilla desde Colombia, no te vas a quedar en Tulcán, porque está cerca ahí. Vas a Esmeraldas y ahí también hay otro grave problema. Es una ciudad de inmigrantes, Ibarra, ¿no? Es una ciudad, se ha convertido ahora de migrantes colombianos y ahora venezolanos, vienen de Esmeraldas, de San Lorenzo. De Quito, sí. Y también es porque, claro, es una ciudad donde estamos a 120 kilómetros de Quito, a 120 kilómetros de la frontera, a 123 kilómetros de San Lorenzo, que ya estamos en el mar. Entonces, es una ciudad donde prácticamente nosotros decíamos, ¿no?, que sería el puerto seco. Para eso hicimos la carretera, para eso construimos el tren, para que Ibarra sea el puerto seco de productos, pero no lo hemos aprovechado. De lo que siempre hablaba, más bien le hemos Miguel dejado. Madera, ¿no? Él fue uno de los emprendedores, yo con él viajé muchísimo, inclusive nos fuimos a la Amazonía, a Puerto Providencia, Manaos, decía, porque ¿no? nosotros pensábamos que la salida nuestra para que Ibarra tenga fuentes de trabajo sería traer los productos desde Manaos, y decíamos la carretera, ¿no es cierto?, desde Manaos a San Lorenzo.
Pues nunca se Pero hizo. vuelta dijimos, no importa que no sea San Lorenzo, pero que sea Manta Manaos. Y se habló a nivel nacional y le hicimos entender en ese tiempo al presidente Correa de que no importa que sea Manta Manaos, pero hagamos. Y él sí impulsó el Puerto Providencia. Ya. Puerto Providencia se le dio a un brasileño para que él, con sus recursos propios, haga el puerto. Ahora es un puerto hermosísimo. Pero el problema es que ahí sí en el río Napo hay bastante sedimento y las barcazas ya no llegan, por ejemplo, al Coca. Entonces, al no llegar al Coca, tienen que quedarse en Providencia. Y en Providencia no tenemos salida por carretera a Chuchufini. Entonces, ¿qué hemos hecho? Construir una carretera donde ¿qué hemos hecho ahí? Talar árboles, dañar la naturaleza, el ambiente y todo eso, por justamente. Entonces hay que sopesar. Como cuando yo decía, sopesemos, a ver, necesitamos Yaguarcocha que sea un ente natural de biosfera, Y turístico, ¿no? y además de eso turístico, y dejemos de hacer un autódromo de automóviles. ¿Qué pesa más? ¿No es cierto? Pesó más hacer el autódromo, pero Tú decías incluso que el autódromo afectó al medio ambiente de exacto, no Yaguarcocha, se ¿no? daban cuenta de que el collarín de asfalto, que es incandescente, iba a evaporar la gran cantidad de agua de la laguna. Quien creyera, ¿no? Y Pero hasta uno, ahora se sigue haciendo nuevas infraestructuras con asfalto y con más construcciones, etcétera, y eso etcétera, afecta a la laguna, cuando por supuesto. debería haber sido un sitio natural. ¿Por qué no pasa lo mismo con Yaguarcocha, como es con San Pablo, con Cuicoche, etcétera, etcétera? Porque son debidamente controlados. Inclusive en San Pablo es diferente porque ahí sí hay grandes asentamientos de personas alrededor, pero se construye ahí, ¿no es cierto?, los desalinizadores, se construye los potabilizadores para que entre al agua la laguna de una manera sana. Entonces eso también, la ciudad sufre muchísimo de eso porque no se ha controlado la migración. La inmigración entra quien quiera, No se sean pide, buenos, sean malos, vengan a invertir, no vengan a invertir, todo el mundo está aquí. ¿Y quiénes salieron corridos de esos países cuando, por ejemplo, allá en Venezuela se dijeron, se abren las cárceles y todo el mundo se va, porque no tenían dónde estar? Entonces comenzaron a emigrar todas estas personas con sus familias a Estados Unidos, a Nicaragua, a Ecuador, a Perú. ahí hubo la diáspora. Estamos conversando con Fausto Yepes Collantes. Vamos a ver cómo está esa memoria de quienes han sido alcaldes en los últimos 42 años, del 78, cuando se retornó a la democracia, Luis Andrade Galindo, hasta el 84, 6 años estuvo como alcalde, imagínate, era la alianza de PCFP en ese tiempo. Luego vino el 84 la Izquierda Democrática con Marco Almeida Vinuesa hasta el 88. 88-92, Alfonso Pasquel, socialista, nuestro amigo también. Luego vino Marco Tamur, siguió el socialismo con 92 al 96. De 96 al 2004, Mauricio Larrea de la Izquierda Democrática ganó, el único que estuvo como ha sido reelecto en los últimos 45 años. Luego vino otra vez la Izquierda Democrática con Pablo Jurado Moreno del año 2005 al 2009. Hizo la reelección, no lo logró y ganó en el 2009 Jorge Martínez hasta el 2014. En 2014 al 2019 avanza con Álvaro Castillo y en 2019 al 2023 Andrés Caco de Únete. Así están las y cifras. Para que veas esas cifras, yo he sido funcionario de todos ellos. No de Luis Andrade. Sí, con Luis Andrade Galindo yo entré donde se accidentó y quedó Marco Almeida, que era vicepresidente del Consejo en ese entonces, quedó de alcalde encargado. Luego él se le lanzó a la reelección porque quedó hasta los últimos días, quedó encargado de la alcaldía y ganó la alcaldía Marco Almeida. Y ahí yo fui el primer jefe de centro histórico, porque Marco Almeida creó la oficina del centro histórico porque se le declaró en el 84, se le declaró a Ibarra patrimonio de la nación. Entonces nosotros empezamos a tener ahí ya la nueva reglamentación del centro de la ciudad como área histórica. Mira, Fausto, otro tema que se habló es el del mercado Amazonas. Siempre se hablaron del mercado, hay una confusión porque hay un mercado que se hizo más allá, un mercado que dijo que era el Dianito, ni siquiera cerca del terminal. Está botado ahí, con 8 millones de inversión. Entonces, la idea es hacer allí mismo una remodelación donde está el mercado Amazonas, ¿no? Bueno, yo les he oído a todos los candidatos que ahora sí dicen el mercado se queda ahí, claro, porque
eso les va a dar réditos y votos, ¿no? Porque dicen, el mercado se va a quedar en el mercado. O sea, Ya. Otro candidato a vuelta dice, no, yo ahora sí tengo que primero ver de nuevo, conversar de nuevo, ya no habla de que se me van porque se me van allá. Porque realmente hacer un mercado nuevo a 2 cuadras del otro, yo nunca lo vi como arquitecto. O sea, dices tú, cerrar como ese y urbanismo. hacer en otro lado, no estabas de acuerdo con eso. No, no, no. Ah, Yo ¿cómo? lo que siempre he dicho y cuando yo fui candidato a la alcaldía siempre propuse Hace que 4 el años, ¿no? mercado, Ya. en 2007 el mercado debe quedarse ahí. Y no por el mercado y no por los comerciantes que están ahí. Por el entorno, ¿no? Es porque todo alrededor del mercado es el centro más productivo y Es económico el de la nervio ciudad. económico de la ciudad, pues ahí. Sí. Acuérdate cómo era cuando el mercado era en la esquina del Águila. No, yo era niño todavía. Soy más joven que tú. Yo también sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo porque eso era así mismo, de alrededor del todo el Ahí era el mercado mercado. antes, ¿no? Claro, alrededor de la plazoleta El nervio económico. Calderón era el nervio Y económico los de la problemas ciudad. que hay, comerciantes informales, todo lo que Todo hasta ocurre. en las calles eran las ventas, porque el mercado no alcanzaba, se cerraba las calles y ahí eran los puestos Entonces, Pepe de Tobar, venta. exalcalde, construyó allá. Entonces, cuando se compra el nuevo planchón, el nuevo área, Era- acá donde es actualmente el mercado Amazonas, trasladarles allá, que era Haber sido un lío 2 también. cuadras, con el ejército tuvo que sacarles de Ya. ahí. Tuvieron que querían sacarles salir. de ahí. No querían salir ay, porque ay. decían, ¿cómo nos van a mandar esa Esa locura? locura, porque- y aquí cerca habría el mercado. Claro, o sea, Desde eso, tiempo era eso legítimo. decían. Entonces, Desde ahora, aquí llegó al mercado. claro, ahora lo que pasa es que también ha habido muchísimo injerencia política, porque Interés, cada claro. alcalde, por conseguir votos, adeptos y todo, les voy a dar puestito en el mercado, les voy a dar puestito en el mercado, y ahora son 3.500 comerciantes que son 3.500. imposibles de hacerlos. Pero yo siempre lo he dicho y está en la memoria de uno de los candidatos a alcaldes de cuando yo he dicho que sí se puede construir estando Ahí ahí la mismo. gente. Se puede construir tranquilamente. ¿Dónde le, Porque, dónde por le ejemplo, pones a la gente mientras se construye? es que eso no necesitas pasar a ningún lado. Hay un área vacía que se llama Mercado La Playa, La playa y la playita. Por ¿no es ahí. cierto? Está botado, ahí es un gran canchón Ahí parqueadero. alcanzaría. Ahí Ya. no alcanza. Ahí sería la primera etapa de construir en altura, Ya. ¿no? Toda la parte, porque el área casi es la misma, toda la parte del mercado cerrado, cuando ya esté construido eso de arriba, se van para allá, Allá. O sea, con comidas, con telas, con todo para lo que hay luego ahí. construir acá. Seguimos construyendo, botamos lo de Mejorando, acá, ya. ¿no es cierto? De Remodelamos, 2 hacemos pisos, todo 3 pisos, no sé. de 2 pisos, Ya. ¿no? Pero mi propuesta era Pero muy- que la planta muy baja cómoda, ¿no? total, los 40.000 metros tiene el mercado, total sea parqueaderos. Y el mercado sea en la segunda planta. Casi como el mercado del 24 de mayo de Otavalo. Exacto, Algo así. exacto. El parqueadero Igualito abajo. al mercado. Ya. Entonces tú pasas la avenida Eugenio Espejo por altura, los trenes de los carros pasarán por debajo y tienes también en altura la Pérez Guerrero. Y te unes con la bahía. Ya, ya, ¿No es sé cierto? que- Y o sea, va a ganas- haber un paso Y elevado. quedas un solo andar, ¿no es cierto? Y todos los 40.000 metros parqueaderos, porque la ciudad en el centro no tienes donde parquearte, Así es. ¿no es cierto? Y que con eso los dueños de los o de los que son de las asociaciones del mercado podrían regentar sus espacios ahí del mercado y el resto las bodegas que necesitan para el mercado, Ujú. porque viene del mayorista y vienen y no saben dónde descargar. El problema es que no lo ven el mercado como uno lo ve como profesional arquitecto, sino que lo ven como simplemente una cuestión social. Mira, la mayoría de área del mercado está en vías, ¿no es cierto? Ujú. Tú tienes una vía por acá, otra calle por acá, un pasaje O sea, por un aquí. caos, ¿no? Es un caos. Habrá que ordenar eso. Y eso, y por cuánto ejemplo, cuesta eso? que no tengas tantas vías, si tú reduces el 40% de los 40.000 metros es en áreas de circulación. Cuando en un centro comercial, ¿qué es lo que haces? En un centro comercial entras a una misma área y tú tienes simplemente los La Plaza giros. Shopping, pongamos de ejemplo. Exacto, los giros. Entras por ahí y sales. Y no hay el lío, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, todo lo que es comidas, cárnicos, etcétera,
que se tiene en el mercado cerrado, ya irían a la construcción nueva de acá y tenemos libre lo de acá. Y seguimos construyendo. Cuando ya esté esto, los del centro pasan para acá y seguimos construyendo y así hasta terminar. Ya. Pero ellos dicen que no hay cómo, que es imposible. ¿Por qué? Porque tienen intereses de seguir en el otro mercado. ¿Yo qué he dicho? Con el otro que se empezó a construir, vendamos a una de estas empresas grandes, como por ejemplo podría ser mi comisariato, que es el mayor, el que una de estas firmas, ¿no? ¿no es Claro, cierto?, de Supermax, sí, claro. ¿no es cierto? Supermax es de la favorita. Pero Ah, ya. mi comisariato, hay el ferrisariato, que es Irían allá, ¿no? el contrario de Kiwi. Claro. Y hay el juguetón, que el contrario es mi juguetería, que no hay en Ibarra. Y también podría funcionar ahí, tranquilamente. Este tema de la deuda con la familia Morejón, tú trabajas en el municipio tantos años, dimitió bienes en base a una orden judicial. El municipio, 25 bienes, me parece. ¿Se puede todavía arreglar eso, pagar el dinero que se debe a la familia Morejón y no dimitir bienes? Las cosas que se hacen, si es que hay buenas intenciones, se deshacen por la misma manera. Tal como se hace. Pero al momento ya todo está consumado, hasta la familia tiene, ¿no?, escrituras de las propiedades y han recibido, a pesar que la familia Morejón hasta ahora sigue abierta, es decir, no hay problema. Hablemos. Nosotros podemos hablar, podemos entregar, nos pagan en efectivo, esos bienes les podemos entregar. ¿Qué tanto afecta al municipio que se dimita esos bienes? A la ciudad. Hay por ejemplo, parques. Ya. Hay, por ejemplo, edificios donde funcionaba antiguamente, ¿no te acuerdas? Ahí en la Colón, ¿no? Dices el patronato donde funcionaba. Eso ya es de ellos, un ¿no? Centro médico, administraciones administrativas, ya es de ellos. La Plaza de Toros. Hay una plaza de toros que se podría haber hecho tranquilamente ahí, un centro de espectáculos, ¿no es cierto? Un camal donde prácticamente ahí se podría haber vendido para que la empresa privada construya una serie de condominios, de edificios, de lo que sea, sacando provecho. Porque eso a la tiempo va a ir al nuevo polígono de Cárnicos. Pero, o sea, las personas tienen que pensar en que un administrador es el administrador, que tiene que saber a ciencia cierta qué es lo que voy a hacer. Y no sentarse en el escritorio recién, a ver, ¿qué voy a hacer? Y por eso es que sus planes de trabajo que están en el Tribunal Electoral no sirven de nada, porque son ficticios, son copy-paste. Y unos al menos no han cambiado ni siquiera los nombres, ¿no? Yo estaba viendo de que uno de Cotacachi decía Ibarra y otro de el Carchi igual. No han cambiado ni siquiera ¿Estos eso. debates ayudaron algo a que la población tenga una decisión de por quién votar? ¿O crees que fue una exhibición solamente propagandística? A ver, ayudaron a que la gente sepa cuál vale, cuál no vale. Y cuál dio propuestas y cuál no dio propuestas. ¿Quién dijo algo que la ciudad, para el beneficio de la ciudad? Nadie. Otros, por ejemplo, que ya fueron autoridades, que ya fueron alcaldes, tampoco hicieron unas propuestas, sino que más bien trataron de defender, ¿no es cierto?, los ataques, porque hubo ataques personales, etcétera, etcétera. Pero no había proyectos. Pero no había una propuesta, un condumio. Y corto el tiempo también. Sí valió para que la gente se dé cuenta de quién es el que mejor propone, qué es lo que mejor se puede hacer. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que tiene que ir ligado la juventud con la experiencia, pero no, quieren que sean solo jóvenes, dicen la gran mayoría. Otros dicen, no, ya está muy viejo, dicen, no, ya no queremos muy viejo. Entonces, pero en cambio, a lo mejor tienen una experiencia de que pueden hacer las cosas, porque esa experiencia poco a poco se la va ganando. Entonces, el debate, como tú dices, hubieron preguntas que no tenían nada que ver, ¿no es cierto?, con la ciudad, porque eran preguntas a nivel nacional. Entonces, eso fue otra cosa, un caos, porque en 30 segundos tú no puedes desarrollar un tema. Hasta que pienses, se te van los segundos. Hasta que le digas buenas tardes, no sé qué, ya se acabó. Y además viendo el reloj ahí, la presión. Y que ya con tac. Y ese rato vos por oír te olvidas y no sabes al último qué ibas a decir y te cambias y te pierdes. Pero en cambio a otros les hacía muy largo el espacio, en cambio que no tenían nada que decir. Mira, Fausto, los alcaldes más jóvenes en estos 45 años ha sido Andrés Caco, con 32 años, Luis Andrade Galindo, 32 años, Alfonso Pasquel, con 33 años. O sea que no es ninguna novelería, no es novedad que
la juventud aparezca ahora, ¿no? Ya ha habido desde Ninguna novelería. Más bien, yo lo que les digo es, por ejemplo, si gana, por decir algo, algún joven, que se dejen asesorar de las personas que se tiene experiencia. Claro. Yo he querido ayudarles en el tema no de ser funcionario ni empleado, sino de que, claro, sino decir, vea, mire, a mí me parece que Yaguarcocha debe hacerse esto, ciudadano, ¿no? Pero no lo hacen, o sea, cierto es, a ver, también no es fácil irse a sentar en la municipalidad como alcalde y decir, mañana hago esto, otro, todo lo que ofrecí, porque llegan y se ven... Una cosa es con violín, otra con guitarra. ¿Sí? Que no hay ni un centavo en las arcas municipales. Un fideicomiso, tú sabes lo que es un fideicomiso, ¿no? Ya automáticamente te retiene el Banco Central y ni siquiera esos fondos ya no llegan a la ciudad. Y la deuda municipal también. Es altísima, ya estamos en el tope, en el borde, ya no tenemos capacidad de endeudamiento. Por eso es que no se pudo sacar los últimos créditos del banco. Ni mundial, ni el banco. Nada. Los bancos te cobran y te cobran. Exacto, o sea, no es que porque el Banco del Estado te da el crédito, no hay que pagar, y eso hay que pagarlo. Y también es muy fácil decir, yo hago una obra en la ciudad y que pague toda la ciudad. Yo voy a hacer una obra en Los Ceibos, entonces pague todo Ibar. Yo voy a hacer los periféricos y que pague todo Ibar. Eso debería es pagar solo fácil. Los beneficiarios, no todo Ibar. Antes era así, y hasta ahí debe ser así es la ley. Pero sí hay una reforma en la ley, donde dice que las obras estas de mejoramiento que va a servir a toda la ciudad, debe pagarse todos los ciudadanos de la ciudad. Esta parte que no comprendo y tú me debes ayudar en eso, Fausto Yepes. El periférico sur y el periférico norte y el anillo vial, ¿cómo es esto? El nuevo puente de los molinos, en fin, ahí ya me perdí. Bueno, ¿cuál es la historia? Se construyó primero, la gran parte, ¿no es cierto? Se construyó el anillo primerito vial. Lo que ellos le denominan, ¿no es cierto?, el anillo vial sur, que lo construyó en ese entonces, sí, que lo construyó en entonces el ingeniero Martínez, donde el proyecto original de la ciudad es dar toda la vuelta a la ciudad, ¿no es cierto?, para circundar toda la ciudad. Por eso se llama periférico, por eso es periferia, la periferia. Es la que tiene el nombre de tu padre. Hoy se llama Fausto Yepes Almeida, el periférico sur. Esa hizo Jorge Martínez. Jorge Martínez, pero se quedó solo en un tramo. ¿Y dónde tienen que seguir eso? Entonces ese tramo tiene que seguir todo lo que es la ribera de la parte suroriental, ¿no es cierto? Suroriental, regresar, ¿no es cierto?, por la parte oriental y llegar a lo que es la 17 de julio. Cae a la... En la 17 de julio, que es cerca de Tahuán, cerca de las universidades. Ya. Exacto. Es justamente de la Universidad Católica al fondo, has visto que hay esa avenida y abierta y ahí termina, porque no hay a dónde irse. ¿Cuál era nuestra idea? Que ya debemos hacer obras monumentales en la ciudad, por eso te digo, en urbanismo estamos atrasados 70 años. Hace 45 años Ambato ya tuvo el primer paso a desnivel. Ya tiene Esmeraldas paso a desnivel, ya tiene Riobamba paso a desnivel. Ajá. Y aquí en Ibarra un conflicto de tráfico, pero terrible. Sabemos que 15.000 vehículos circulan al diario por la Mariano Acosta. ¿Y qué hacemos por eso? Nada. Entonces, decíamos hacer un túnel por debajo, ¿no es cierto?, de lo que sería Guayabillas o lo que sería la Gran Caque, para enlazarnos directamente a la Yaguarcocha. Y paralelo a eso, construir una vía del tren, donde que llegues de Salinas o llegues de Otavalo y te lleven ese camino, ese recorrido turístico por Guayabillas, etcétera, y llegues a un circuito turístico en tren hasta Yaguarcocha. Ese era el sueño. Ya, entonces ese es el anillo vial sur. ¿Y el anillo vial norte cuál es? Ahora, el anillo vial norte luego ya lo construyeron, ¿no es cierto?, en esta última... eso está, pero tampoco no lleva nada. Pero llegas de nuevo al estadio, ¿no es cierto?, al estadio olímpico, saliendo por la 13 de abril. La 13 de abril es una avenida que existía, esa no es parte del periférico. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahí? Desde la 13, el periférico, irnos con un puente hacia lo que sería Yaguarcocha, para que desfogue toda la salida del puente de los Molinos, la avenida Carchi, etcétera, y construir la avenida por lo menos de 4 carriles hasta el sector de los Cañaverales, donde prácticamente se acaba el área urbana de la ciudad, y ya viene la construcción, ¿no es cierto?, del nuevo paso
lateral, que el gobierno nacional nos sigue endeudando, nos sigue debiendo, Eso tiene mejor que dicho, hacer el gobierno. El MOV. Mira, nosotros ahora tenemos presidentes donde si ganan nuestras autoridades, y lo voy a decir porque yo fui candidato del presidente actual, tenemos que irle a exigir, señor presidente, salir con cartelón. O nos da el paso lateral o cerramos la ciudad. Como hacía Mauricio Larrea con un cartelón así, pedir que... Exacto, y lo quiso igual Pablo Jurado. No me asfaltan la Mariano Acosta y Cristóbal de Troya, por aquí no pasa ni un transporte público. Panavier tuvo que reasfaltar eso y que nunca más se lo ha hecho. Ahora ya está puro huecos la Fray Vacas Galindo porque por ahí circula todo el transporte pesado. Y ya mismo habrá puro huecos en todo lo que es el periférico, el tramo norte hacia allá, que también se llama Monseñor Leonidas Proaño, sino que ya nos hemos acostumbrado, como el otro de igual, llamarle céntrica, no Ciudad Blanca, y así. El paso lateral tiene que hacer el gobierno. El paso lateral que viene de los Cañaverales a Chorlaví, tiene que hacer el gobierno. Inclusive en Chorlaví hay unos 2 grandes recirculadores con pasos de desnivel, pasos deprimidos como es en Atuntaqui, para que la Panamericana, la E35 pase por debajo y tú puedas tener las 2 grandes uniones, que sería ya un solo periférico, pues no, pero como se ha hecho por partes, les llaman sur y norte, pero de ahí es un solo periférico que circunda toda la ciudad. Muy bien, Fausto, ¿qué hacemos o qué hacer desde las autoridades con el edificio antiguo del Colegio Teodoro Gómez de la Torre que está restaurado? Allí, cafeterías, museos, bibliotecas, ¿qué hacer ahí? Todo el mundo habla de que todas las restauraciones que se hagan en la ciudad tienen que ser museos. Todas, dicen, es que hay que hacer el museo. No funciona ¿Quiénes eso. irán a los museos? Ya. No funciona eso. Lo que sí es lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? En Cuenca, mira, todas estas casonas antiguas son hoteles, restaurantes. Allá el centro histórico de Quito es puro hoteles, restaurantes. Hay un comedor popular en el centro histórico de Quito que es un hermosísimo, puro plantas, puro flores en el centro histórico. Eso es lo que dinamizará la ciudad, el comercio. El trabajo, economía. Otra cosa que hacen en las ciudades, ¿no es cierto? Hacen las ciudades, en Medellín, Cali, en Colombia. Los viernes cierran las vías. Por ahí no circula absolutamente ni un vehículo. Se hace peatonal. El centro de la ciudad. Y pueden salir con kioscos, con carros ambulantes, comidas, todo eso para que la gente pongan mesas, etcétera, y la gente esté ahí tomándose un traguito, conversando, un cafecito, lo que sea. Y que la calle sea colorida, sea iluminada, sea bonita, con música, con todo. Pero no lo hacemos. Entonces tú vienes el viernes en la noche hasta el lunes a la mañana y barres desolado, no tienes absolutamente nada, las ciudades, los domingos peor, sales y es una ciudad como que le cogió fantasma. Una ciudad fantasma. Entonces, porque, claro, o sea, si tú tienes una ciudad donde abres a las 10, cierras a las 12, abres a las 3 y cierras a las 6, no vas a tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los almacenes también tienen sus empleados. Y tú no le puedes obligar a un empleado a trabajar más de las 8 horas diarias. Si tienes que trabajar sábado y domingo, entonces tienes que pagarles más. Entonces, por eso ahora es que los extranjeros, ellos sí te trabajan las horas que sea. Entonces viene un venezolano, yo trabajo sábados, domingos, en los centros comerciales, en el almacén, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ciudad no se ha comercializado más, porque realmente esos dineros no se quedan aquí, pues. O sea, esos dineros sacan hacia... En el Colegio Teodoro debería hacerse una cafetería, debería hacerse... Debería ser ahí un gran, ¿no es cierto?, un gran centro comercial, artesanal y también de gastronomía. Porque tenemos una gastronomía que está regada por todo lado. Y si tú dices a las 9, 10, 11 de la noche no hay donde comer, vaya, ya está en un lugar seguro. O sea, no museos, dices tú, no bibliotecas. No, porque ya tenemos. El cuartel, mira, ¿no? Yo claro. Cuando fui gerente del Fonsal se hice 2 museos. El cuartel, que nos costó muchísimo hacer cada semana una exposición, y traíamos inclusive los expositores de otras ciudades y países, etcétera, etcétera, se acabó. Hice el Museo de Caranqui comprando piezas arqueológicas que nos costó muchísimo dinero en ese entonces.
excavamos para que sea bonito Lo hicieron por subterráneo, abajo, sí, subterráneo. y que se llegue Ya no existe. al Templo del Sol. al Templo del Sol, y que sea una sola, desde los baños que habían ahí, y ahí teníamos un museo medio simpático, y también se acabó. Cerraron, sí. Entonces, Museos si no. nosotros vemos que dice, a lo mejor podría ser el Museo Internacional, dice el Enrique Ayala, un museo internacional trayendo de todos los países, sí, pero si Como tú no idea es tienes buena. un recorrido turístico internacional, donde vengan los carros de turistas y te lleven a un recorrido como hacen en otras ciudades, en diferentes idiomas, con traductores y con todo eso, no servirá, porque aquí, por ejemplo, a ver, ¿quién sería aquí un guía turístico que tiene la municipalidad o gobierno provincial que hable 3, 4 idiomas? No hay, no hay, Solo ¿no es habla cierto? uno. Claro, y eso no lo A duras entiendes, penas. ni eso lo entiendes. Hay la lista de prefectos de Imbabura desde el 78 al 2023 son los siguientes, atención. Pero déjame decirte un A ver, poquito de los alcaldes. vamos a ver. Tú ahí al leer Aquí está los nombres de los ¿Quiénes alcaldes, han sido alcaldes? Sí. has leído diferentes nombres y qué título tenían, ¿no es cierto? Eran economistas, Allá vamos a decir, Luis eran Andrade, médicos. abogado. Exacto. Marco Almeida, arquitecto. Alfonso Pasquel, doctor, médico. Marco Tapur, economista. Mauricio Larrea, ingeniero. Pablo Jurado, abogado, ahora periodista, abogado. Jorge Martínez, ingeniero. Álvaro Castillo, ingeniero. Y Andrés Caco, ingeniero. Exacto. Ya. Entonces, cada alcalde, de acuerdo a su título, hacía las obras que él veía que son para la ciudad lo mejor. Pues un médico, ¿qué es lo que, a dónde apuntaba? Salud. A la salud, a la salubridad, al agua potable, al alcantarillado, ¿cierto? Los Economista. ingenieros también nos siguen debiendo porque ellos no se dedicaron al urbanismo de la ciudad. O sea, el único Marco Almeida que se trazó las nuevas vías de la ciudad. Cuando le decían, ¿por qué hizo las vías chuecas si Ibarra era rectito? ¿Te acuerdas? Entonces le hablaban hasta por eso, ¿no? Pero eso es porque nosotros teníamos ya un limitante que era la red del tren, ¿no es cierto? La vía férrea. Entonces no podíamos irnos recto porque no había cómo cruzar en ese entonces la línea del tren. Llegó el ingeniero Mauricio Larrea, también con una visión de urbanismo. No, señor, aquí me abrimos todas las calles, expropiamos el ENFE y abrimos todas las vías y mandamos la gran cantidad de buses que pasaban por el mercado Amazonas, ya por lo menos por la parte de atrás. Porque si no, hasta ahora hubiera sido un conflicto. Poco, ¿no? Claro. Exactamente. Luego, otro alcalde dijo, no, yo voy a hacer, ¿no es cierto?, el parque donde era el aeropuerto, y aquí no necesitamos aeropuerto, voy a hacer el parque Céntrica Boulevard. ¿Por qué? Porque necesitamos un nuevo polo de desarrollo económico. Tenemos el polo de desarrollo histórico y todo de la ciudad, pero no hay un desarrollo económico. Todos los centros comerciales, todos esos sectores que iban a ser por allá. Ahora mismo ya se están asentando alrededor del parque de Ciudad Blanca, ya nuevas edificaciones, clínicas, hay un montón de negocios, viviendas, etcétera, también, sí, viviendas, visto, etcétera. claro. Pero esos son los nuevos polos de desarrollo. Otra cosa que hace que se dinamice los polos de desarrollo de la ciudad son estos periféricos. ¿No te acuerdas en Quito que hacía la Occidental? Que era ya una barrera que de ahí no ibas a sobrepasar, un límite. No, pero al otro día sobre esa vía ya construían. El bosque y todo eso iba construyendo. Ahora están casi ya en la cima. Y aquí es igual. ¿Ibarra debe crecer para arriba o para horizontal? Ya no tiene dónde crecer Ibarra a nivel horizontal. Debe autorizarse ya no edificios tiene. Pero desgraciadamente no tenemos los ibarreños esa costumbre de vivir en departamentos, en edificios. Porque todo dice mi casita, mi perrito, mi patiecito y mi departamento no. Porque además de eso, el vecino que está con una fiesta zapateando arriba no me deja dormir. ¿No es cierto? O sea, es un problema. Entonces, claro, la ciudad tampoco puede crecer mucho en altura porque el agua no le da la presión, ¿no?, para que suba cantidad de agua hacia los pisos altos. Y ese es otro grave problema. Cuando las personas que viven en un tercero, cuarto piso, hasta un segundo en algunos sectores, ya no tienes. Pero será un quinto, ya no tienes, peor, ya tienes. Mejor quedemos como estamos. Y te decía, Fausto, 78, 82 prefectos, Víctor Alejandro Jaramillo, que ya no vive, creo que era conservador, ¿no? Sí. Fue el prefecto de mayor edad que ha llegado a ese cargo, 73 años, imagínate.
fue destituido, ¿no? O renunció. No, eso sí renunció. Renunció. Luego vino el segundo bando que también ya falleció. Él era cefepista del Valdoré, ¿te acuerdas? Rosenkrantz, Claro. en fin. Luego, en 84-88, Luis Mejía de la Izquierda Democrática. En el 88-92 ganó Luis Muñoz con la Izquierda Democrática también, volvió a repetir. Luis Mejía volvió a ganar con el 92 a 96, también naranja. 96, 90 y 2000 también volvió a ganar Luis Mejía. Ha ganado mucho, ¿no? Luis Mejía. Naranja también. Renunció para ser candidato a la Asamblea y dejó a Gustavo Pareja como prefecto hasta el 2000. Se lanzó como candidato y ganó con la alianza Pachacuti Izquierda Democrática Gustavo Pareja Cisneros. 2004-2009 volvió a ganar Gustavo Pareja, pero esta vez por el SPRIAN, partido de Alvarito Novoa. 2009 a 2014 Diego García de Alianza País, Revolución Ciudadana. 2014-2019 Pablo Jurado, abogado periodista de Avanza. 2019 a 2023 Pablo Jurado Avanza. ¿Qué te parece? Ahí había estos nombres? Había siempre, ¿no?, la rivalidad, Izquierda Democrática, socialismo, Izquierda Democrática, igual en la alcaldía y socialismo. prefectura. Igual en la alcaldía y la prefectura. Hoy Entonces eran, ahora hoy ya hay Avanza, otros movimientos, partidos, ¿no es ¿no? cierto? O sea, que no los quiero nombrar, No, pero pasamos. que la gente conoce, ¿no? Pero realmente, en el caso de las prefecturas, con los escasos recursos que tiene para manejar toda una provincia es difícil. En estos últimos, como yo te dije, yo publiqué un cuadro donde está el tercer de inversión pública del gobierno provincial de ¿No tienen que Imbabura. invertir o cómo? No tienen recursos para invertir, o sea, no se ha hecho inversión pública en Eso es darle al Imbabura. Estado, les da los recursos. El Estado les debe a los gobiernos provinciales y cantonales muchísimo dinero a raíz de la pandemia. No se mandó los recursos que debían mandarse. El CONGOPE y también AME ha protestado sobre que se manden los recursos, pero es imposible. Las arcas fiscales también están vacías, están en cero. Y ahí lo que ha sucedido es que no hay gestión. Si me mandan, bien. Si no me mandan, también. O sea, pero antes los alcaldes hacían gestión. Yo me acuerdo en la temporada de Mauricio Larrea, él se viajaba a España, se iba a todos los lugares a traer recursos. No reembolsables. No reembolsables, lógicamente, porque ir a traer recursos de pagar, quien quiera lo hace. El Banco del Estado te presta y punto. Claro, lo mismo el Banco Mundial, pues te da, pero tienes que pagar. Y entonces, claro, al menos ahora ya no se tiene ni capacidad de endeudamiento. Y el próximo alcalde que llegue se va a topar con esa triste realidad, como le pasó a esta administración. Y eso no es Hablar mentira, mal de nadie, ni ¿no? hablar mal. Cuando Andrés Caco llega a la alcaldía, se topa que todos los contratos que dejó Álvaro Castillo dejó dando los anticipos y había que pagar planillas. La disyuntiva, ¿pago o no pago las planillas? Pues pagar. Lógicamente tienes que pagar, porque no ha sido con contrato con Álvaro Castillo, sino con la municipalidad de San Miguel de Ibarra o el gas municipal. Se puede decir cualquiera de los dos términos, eso está en el COTA. Y lógicamente al pagar esas planillas, yo me acuerdo un técnico de tesorería me dijo, mira Faustito, no es por mal hablar, pero hemos estado ya 3 años paga deudas de los contratistas de los famosos polideportivos. A más de eso la pandemia, entonces claro, no se ha podido hacer absolutamente obra pública porque todo ha sido... Es como una deuda, sí, yo me endeudo y con el banco estoy paga y nunca puedo hacer inversión porque estoy solo pagando deudas. Es que son deudas a 25 a 30 años, pues, o sea, no es que... No es que te perdonan, no te condonan. No, ha habido casos de que han condonado, pero un porcentaje, y eso a provincias o a ciudades que han tenido desastres naturales de gran magnitud, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, en Manabí, etcétera, cosas etcétera. Muy excepcionales, ¿no? Exacto, pero si no, tienes que pagar. Fausto, y si ya no pagas, estás en quedas moroso y no te prestan otra vez. No te prestan más. Hace 4 años tú fuiste candidato a alcalde. ¿Se puede dormir un día antes de las elecciones o no? Porque no sabes si te van a apoyar o no. Debe ser feo estar. Mira, yo sabía que no iba a ganar. No creo. Todos se creen ganadores. No. Así, entonces todos dicen, es que si vas con esa desazón de que objetivo. No, hay que ser objetivo. Mira, ¿sabías tú que no era imposible remar contra la corriente con una campaña millonaria que se hizo en ese entonces
Álvaro Castillo y Andrés ¿Qué Caco. puesto llegaste tú? Cuarto. Cuarto. No está Porque mal, el tercero también era imposible entre el correísmo. El correísmo tiene aquí sus adeptos, su fortín. Y también, claro, o sea, ellos sacaron un candidato que no fue conocido, que no era conocido, pero que de mano del correísmo llegó a ese puesto. Y yo les había ganado inclusive a exalcaldes como a Alfonso Pasquel, que quedó muy, muy atrás. Cuando Pasquel barrió, cuando él Pero, o fue sea, tú candidato. sabías que no ibas a ganar, entonces dormiste tranquilo. Exactamente, pero ahí está lo bueno, ¿no es cierto? Que nadie te diga, el Fausto trabajó 35 años en la municipalidad y es un ratero, un ladrón, Allá. a este hay que darle coima, a este que hace todo. No, absolutamente nada. Nadie me dijo una sola palabra, ni En los la campaña, candidatos, dices tú, ¿no? ni en Ya. la campaña, exacto. Y el debate, Me hubo debate, sacaban, ¿te acuerdas? claro, hubo Pero no el debate, pero no en el del CNE, del tribunal, no. sino Ya. del canal. Ahí justamente nos decíamos entre los candidatos preguntas igual que fue la del CNE. Pero cuando yo digo fui el candidato, pero expuse mis proyectos, que lo acoja el que ganó hubiera sido bueno, ¿no es cierto? O sea, que por ejemplo yo decía, Claro. qué lindo sería Ibarra que sea una viña del mar, porque aquí tenemos colegios de músicos, tenemos orquestas, tenemos artistas, cantantes, tenemos todo, Tabalo, Ibarra, Cotacachi, una viña del mar, hacer un auditorio inmenso que sea el Viña del Mar y que sea cada año con artistas nacionales e internacionales. Que tú viste que esta vez que se hizo en el parque hubo gran cantidad de gente porque desde la antigüedad, ¿no es cierto? Los romanos decían circo al pueblo y con eso vivían felices y se preocupaban de nada. Pan y circo, ¿no? Entonces, pan y circo. Entonces venían los cristianos con unos 10 leones, les comían, ¡bra! Y eran, ¿no es cierto?, los reyes y no les sacaban de ahí, que eran los emperadores. Igual es ahora. Hay que dar circo al pueblo y eso no es que malo. Que vengan artistas, que eso haya más inversión, porque es inversión, pero con artistas nuestros, locales, dándoles. En cambio, yo veía un mensaje que decía, claro, los artistas internacionales pagan lo que quiera, o los que son de Quito, pero a nosotros que somos de aquí de Ibarra, vea, colabore, venga, cante gratis. Y la vuelta al músico. Ese día tú, ¿a qué hora sabías que no ganabas, que tenías cuántos votos? ¿A las 10 de la mañana, a las 12 del día? ¿O? No, yo supe cuentan, ¿no? yo supe una semana antes cuando encuesta, ¿no? desde segundo lugar que me decían que iba a estar. Yo sabía que en ese entonces ya se cayó el tema de las encuestas, porque la gente, todos los que están, ¿no es cierto?, todos los indecisos, a la final tienen que irse por el que supuestamente o va a ganar o es el segundo que está posible. ¿No es cierto? Si no quieren que gane el primero, yo me voy a votar por el segundo porque que le quiero que suba. Que suba. Entonces eso es lo que le ocurrió a Andrés Caco, porque Álvaro Castillo estaba, ¿no es cierto?, como hoy, ¿no es cierto?, uno de los favoritos, pero a último momento, ¿no es cierto?, la gente dijo no, primero que por la juventud, después, claro, una mujer, y claro, lógicamente la gente indecisa se volcó por allá. Muy bien. Entonces, lógicamente esto también es de recursos, de dinero, no solo de propuestas. Y te quedas endeudado de la campaña, hasta ahora estás pagando. Ahora. Bien, Faustito, gracias por aceptar esta entrevista, Fausto, y qué decirle finalmente a la población para el día domingo. Miren, yo realmente me preocupa muchísimo que nuestras próximas autoridades, o sea, nos engañen otra vez con sus propuestas que hoy lo han hecho sin medida, desmedidamente, por ganar, ofrecer el oro y el moro. Que lleguen a trabajar, que sean honestos, honrados. Gane quien gane, ¿no? Por Dios, el que gane, la que gane o el que gane. Pero por Dios, o sea, que salgan la próxima vez de la alcaldía y que le digan bravo, lindo, aplausos, todo mundo que por salga. Por la puerta grande, ¿no? No, pero por la puerta grande. Pero nuestra ciudad merece, ya no merece que haya escándalos, que haya problemas, que haya bullas. Necesitamos que ser oídos de la población, que si van al consejo sean recibidos, que si van con denuncias sean debidamente canalizadas.
no más burocracia, ya no tenemos más burocracias, que se descentralice la municipalidad, que los funcionarios también trabajen por su ciudad. Eso es lo que a mí me gustaría, ver la Ibarra más grande, como decía mi padre, una ciudad más bella, más bonita. Y que pues prácticamente, amigable, ¿no? prácticamente aquí es una ciudad donde hay trabajo, tal es así que todos los extranjeros que viven aquí viven bien, y entonces no hay que preocuparse, o sea, hay que seguir trabajando, y si no trabajamos, no comemos. Muy Eso bien. es todo. Vamos a, ¿vas a votar o no? Porque ahí es opcional cuando uno ya pasa de los 65. Muy bien. No, sí voy a votar porque realmente atrás mío también tengo la responsabilidad de que mi voto sirve para el mejoramiento de mi ciudad y eso es lo mejor. Entonces yo tengo que ver a sí mismo por la mejor opción, por las personas que seriamente han propuesto cosas, donde no haya luego, después que, que la ciudad vaya desmejorándose como ha pasado en estos años. Mira, han pasado más de 8 o 10 años de que la ciudad se ha estancado en el termo urbanístico. La ciudad merece ya tener, ¿no es cierto?, nuevos polos de desarrollo, nuevas infraestructuras, velar por la salubridad, por la higiene, por el agua potable, por la misma luz eléctrica. Mira, la empresa eléctrica, tenemos aquí una empresa eléctrica nuestra propia de Imbabura. ¿Y qué hace? Ujú. La ciudad más oscura del país. Teníamos nosotros aquí una empresa eléctrica. Las calles son, por eso también Ojo, en el norte. donde le asesinaron al señor Cabezas, pues una calle oscurísima, frente a un centro policial que es Móvil del Norte. Es la calle más oscura. Y cerca del norte también. Claro, En Aborrero. si nosotros vamos de la calle de Embel Norte y seguimos un tallarín de cables que cruzan por todo lado, eso no es una ciudad turística. Y ellos ven, y ellos siguen llenando de cables. Cuando la ley dice que debe soterrarse, por ley, debe soterrarse, y se dio 8 años de plazo para que las empresas eléctricas del país soterren los cables y aquí nadie hace caso. Ya. Muy bien, así que atención, en el norte, donde tuve la oportunidad de laborar. Así que, Y tú sabes más de claro, eso. por supuesto. Gracias, Fausto, Yepes Collantes, por estar en esta entrevista. Amigos y amigas, decidan ustedes bien su voto. Tienen 2 días para pensar. Hoy, viernes, el sábado y el domingo, a votar con conciencia y pensando en el futuro de la ciudad y del país, con esto de la consulta también. Que tengan un buen fin de semana. Nos veremos la próxima con los electos, a ver si podemos entrevistarlos, porque a veces ya ganan y ni se acuerdan de los pobres. Hasta pronto. Por eso no voten por el candidato, voten por la ciudad. Correcto. Hasta luego.